el día llegó, los pájaros cantan y el día también ya va a amanecer. Despierta María, que el niño Jesús te está anunciando que el día llegó. Felices las ovejas, el burro y el buey, despierta el niño de Belén. Y los animalitos van a saludar, van los pastorcitos y hasta el sol también. Y en este nuevo día quieren contemplar al Salvador del mundo que vino a entrar. Despierta María, que el niño Jesús te está anunciando que el día llegó. Los pájaros cantan y el día también ya va a amanecer. Despierta María, que el niño Jesús te está anunciando que el día llegó. Felices las ovejas, el burro y el buey, despierta el niño de Belén. Y los animalitos van a saludar, van los pastorcitos y hasta el sol también. Y en este nuevo día quieren contemplar. Queridos hermanos, ¿cómo estamos? Qué alegría, qué gozo saber que estamos a horas del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es una alegría enorme disfrutar, hermanos queridos, de ese gozo, de saber que la gracia de Dios está por venir a nosotros. Esperamos en Dios que cada uno de ustedes haya ya preparado su corazón, que lo haya abierto, que haya puesto ese pesebre para así darle la bienvenida a nuestro Señor Jesucristo y poderlo recibir y quedarnos con Él por siempre, eternamente en nuestros corazones, que reine la gracia de nuestro Señor. Es alegría, es plenitud de gozo, mis hermanos. En verdad es algo inexplicable, verdaderamente. Es tanta la alegría que hasta la lengua se me traba de decir gloria a Dios, al Salvador, que reine por siempre. Hoy esta mañana estaba yo leyendo el Evangelio y al mismo tiempo comparaba con la vida diaria de cada uno de nosotros, porque estaba yo en que despedía a unos y daba la bienvenida a otros que estaban llegando, ¿no? Y así es, creo yo, en muchos hogares. Unos están saliendo para ir a visitar, algunos visitar a algunos familiares y otros están llegando. Así, de esa manera, también lo comparaba yo en el Evangelio del día de hoy. Y el Evangelio, ¿verdad?, del día de hoy, mis hermanos, quiero que ustedes lo reciban con el corazón abierto, como siempre, y deseándoles a cada uno de ustedes, ya que estamos a horas de la Navidad, que su corazón esté en plenitud, viviendo la gracia de Dios. El Evangelio de hoy nos viene de San Lucas, capítulo 1, versículo del 57 al 66. Evangelio de hoy. San Lucas 1 del 57 al 66 y nos dice así. Cuando se cumplía el tiempo de dar a luz, Isabel tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes se enteraron de este gran don que el Señor en su misericordia le había concedido y acudieron a felicitarla. A los 8 días del nacimiento,
llevaron a circuncidar al niño. Todos querían que se llamara Zacarías como su padre, pero la madre dijo, no, su nombre ha de ser Juan. Ellos entonces le dijeron y le hicieron notar, nadie se llama así en tu familia. Así que se dirigieron al padre y le preguntaron por señales qué nombre quería ponerle al niño. Zacarías pidió una tablilla de escribir y puso en ella, su nombre es Juan, con lo que todos se quedaron asombrados. En aquel mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. De modo que los vecinos que estaban viendo lo que estaba pasando se llenaron de temor. Todos estos estaban viendo lo que pasaba. Todos los acontecimientos se divulgaron por toda la región montañosa de Judea. Y cuantos oían hablar de lo sucedido se quedaban muy pensativos y se preguntaban, ¿qué va a hacer de este niño? Porque era evidente que el Señor estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y sabemos que Dios cumple sus promesas, mis hermanos. Y lo que parece, como les decía yo, que es un punto de llegada en este evangelio, como el día de hoy, lo que les hablaba, es un nuevo punto de partida que desata una serie de acontecimientos en la vida de quienes han sido bendecidos. Y hoy vemos cómo con el nacimiento de Juan el Bautista se cumple la promesa del ángel Gabriel a Zacarías, ¿no? Y si seguimos el hilo de esta narración, nos encontraremos, mis hermanos, en una serie, en unos puntos, se podría decir, mis hermanos, bastantes apretados de acontecimientos que se dan en torno a esta primera natividad. Y primero podemos ver, mis hermanos, el hecho del nacimiento de Juan. Luego podemos ver la circuncisión e imposición del nombre, Juan. ¿Qué quiere decir? Yahvé es misericordioso. También el coro de los vecinos que aclaman la acción de Dios en Isabel, mis hermanos. Y por último podemos ver la reacción del papá de Zacarías, que recupera el lenguaje y se une a la alabanza de todo el pueblo, mis hermanos. Al comienzo del pasaje, el nacimiento de Juan, mis hermanos, se anuncia con una forma muy sencilla, que encontraremos también, mis hermanos, luego en el nacimiento de Jesús al mismo tiempo. Así de sencillo, nada de anunciarlo. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo. Así de sencillo, sin andar haciendo esos fiestas de revelar el sexo y después de ver qué es lo que le llevamos de regalo. Sencillamente es esa anunciación. Y el nacimiento provoca nuevas transformaciones, mis hermanos. La primera ocurre en su madre, quien pasa del escondido a una vida pública e intensa. Porque recordemos, mis hermanos, que todos los vecinos se dieron cuenta. Y al mismo tiempo fue un júbilo enorme. Y en este momento es el punto de partida de una gran fiesta, mis hermanos, por la vida que se expresa tanto en las felicitaciones a la nueva madre
como en la alabanza a Dios, reconociendo. Y San Lucas nos lo presenta así, parecida a las dos cosas. Pero las cosas no paran ahí, mis hermanos, porque el acontecimiento tuvo tanta trascendencia que supera los límites de la casa y de la aldea, llegando a ser un motivo de reflexión en toda la montaña de Judea. El ambiente, mis hermanos, es muy festivo. Todos salen de sus casas y se encuentran para celebrar. Esta imagen, mis hermanos, San Lucas nos la va presentando con una alegría compartida. Él nos recuerda las palabras del ángel. Muchos se alegrarán por su nacimiento. Y la verdadera alegría, mis hermanos, no está en el hecho de estar contento solamente uno, sino que en ver que el contorno, todo ese entorno en el que estamos, también esté feliz. Que mi alegría sea poder ver también a los otros alegres de igual manera. Poder ver mi felicidad en otros. Pero en el texto de hoy, mis hermanos, hay todavía mucho más. Si nosotros seguimos observando, mis hermanos, con atención, notaremos cómo en el comportamiento de los personajes Isabel y Zacarías, los parientes, los vecinos y todo el pueblo de Judea, tenemos nosotros un modelo que nos enseña a leer con ojos de fe la mano de Dios en todos los acontecimientos fundamentales de la vida, mis hermanos. Y es ahí donde se descubren los motivos para estar alegre con Dios. 3 palabras claves del texto del día de hoy que nos pueden ayudar a entender mejor. La admiración, la meditación y la alabanza, mis hermanos. Esta reacción, mis hermanos, denomina temor, sí. Es señal de apertura con sencillez ante la presencia de Dios. Y a lo largo de este evangelio, mis hermanos, San Lucas le da un gran valor a la admiración del pueblo ante la obra de Jesús. Mientras que los enemigos de Jesús, la gente de aquellos tiempos quizás más religiosa, ni siquiera son capaces de dar ese primero y más sencillo paso. Mi hermano, hay que dejarse sorprender por Dios, mis hermanos. Eso es lo maravilloso del plan de Dios, cuando abrimos el corazón. La meditación, mis hermanos, es el indagar dentro de los acontecimientos para descubrir allí la mano creadora de Dios. La meditación se hace preguntando por el significado de los hechos, como por ejemplo, ¿qué está queriendo decir Dios con todo esto que ha sucedido el día de hoy? Hacernos esa pregunta, mis hermanos, y luego podemos proceder a confrontar los hechos de la vida con la palabra de Dios. Esta oración de alabanza, mis hermanos, se coloca en la boca de Zacarías, que fue bendecido, ¿sí? Y la admiración que provoca la percepción del poder de Dios en nuestras vidas debe de expresarse públicamente en la oración de alabanza. Y de esto María, mis hermanos, ya ha sido un gran ejemplo. Zacarías recorre ahora el mismo camino y nos ofrece otro preciso ejemplo de oración. Juan y sus padres se encuentran en los extremos cronológicos de la vida. Y esto nos sirve de pista para hacer una anotación más sobre el alcance que puede tener la salvación. Es interesante observar, mis hermanos, las referencias a Zacarías en este pasaje.
En él descubrimos a un hombre salvado por Dios. Salvado, mis hermanos, de su pesimismo y de ese cansancio ante la vida. Recordemos, mis hermanos, que el ángel ya le había recriminado su pesimismo, podríamos decir, ante el anuncio de gracia que Dios le estaba haciendo. Y San Lucas nos muestra hoy cómo este hombre vive un cambio profundo en su vida. Dios lo saca de su cansancio y de su resignación para llevarlo, mis hermanos, a un estado de alegría, a un estado extraordinario y de alabanza. La recuperación, mis hermanos, de la capacidad de hablar, un elemento muy importante en la vida de Zacarías, mis hermanos, porque siendo sacerdote, él necesitaba poder así dirigir sus oraciones a la asamblea. Era algo muy importante para él, mis hermanos. Y se realiza cuando él ve y se ve el cumplimiento de la palabra de Dios. Ahora Zacarías, mis hermanos, con una gran visión de un futuro maravilloso para él, alaba a Dios con alegría y puede profetizar al mismo tiempo. Es increíble cómo hoy, mis hermanos, podemos ver en este evangelio cómo un pequeño niño es capaz de cambiar completamente la vida de los adultos. La natividad de un niño, como le sucedió a Zacarías, debe ser, mis hermanos, la ocasión de abrirnos ante lo nuevo, sanando así, mis hermanos, nuestra falta de esperanza, acogiéndonos la radical novedad del Dios de la vida, que cada día, mis hermanos, Él está dispuesto a impresionarnos con gozo. Dios, mis hermanos, es el mismo. Él no cambia. Ojalá, mis hermanos, que recordemos que está únicamente en nosotros creer en su palabra. Que el nacimiento en unas horas de nuestro Señor Jesucristo sea verdadero por siempre en nuestro corazón. Que le demos esa acogida precisa para que viva, no solo en nuestro interior, sino que en todo lo que nos rodea. Que tengan un maravilloso resto del día. Que Dios me los bendiga siempre y vivan en esa gracia plena de mi Señor